Okay, so welcome everybody. We are Bienvenidos a todos. Estamos muy contentos de que estén con nosotros aquí en el webinar del día de hoy que se llama Las mejores prácticas en servicios de interpretación para las comunidades latinas que necesitan servicios de salud conductual. Nuestro seminario estará dirigido por Cecily Peoples Rodríguez. Y Cecily, puedes compartir ya tu próxima diapositiva. for those of you who are joining us Para aquellas we personas que sean offer bilingües, nosotros estamos ofreciendo interpretación simultánea al español. if you need translation, Si necesitan la interpretación, and then hagan clic en el botón de interpretación, que a veces se encuentra en el botón donde dice más, y hagan clic en español y así podrán escuchar la presentación en español. next slide. So just a few housekeeping items. Simplemente unas cositas básicas generales para el webinario del día de hoy. Recuerden que este evento se está grabando y lo vamos a compartir en nuestra página de internet. Todos los participantes van a tener los micrófonos apagados, así como las cámaras. Asegúrense que los altavoces de su computadora estén encendidos para poder escuchar la presentación del día de hoy. Si tienen algún problema técnico, envíen un mensaje a través del chat a Hispanic and Latine Behavioral Health COE y ellos los ayudarán. Si tienen preguntas para Cecily, les pedimos que utilicen la pestaña de preguntas y respuestas o Q&A. Escriban su pregunta, envíenla y vamos a atender las preguntas al final de la presentación. Les pedimos, por favor, que que completen la evaluación. Al final de nuestra presentación vamos a compartir también una copia de la presentación del día de hoy en el chat y también la tendremos disponible en nuestra página de internet. Como mencioné antes, después de que terminemos el webinario, por favor, llenen el formulario de evaluación. Les vamos a enviar un enlace a través del chat. Como saben, esto es muy importante para nosotros porque así nos permite seguir haciendo el trabajo que hemos estado haciendo hasta el momento y que continuamos haciendo. También pueden escanear el código QR al final de la presentación para completar la evaluación y recibirán un certificado de asistencia aproximadamente dentro de una semana por email. Aquellos de ustedes que están aquí por primera vez, queríamos mencionarles que el Centro de Excelencia de Salud Conductual Hispana y Latina es la misión es a avanzar y apoyar la sostenibilidad de la equidad de salud conductual, promoviendo la prevención, intervención y múltiples vías de la recuperación y apoyos de recuperación para comunidades diversas hispanas y latinas. Una nota breve sobre las identidades. El Centro de Excelencia de Salud Conductual Hispana y Latina reconoce las complejidades relacionadas con la identificación étnica y de género, así como el derecho de todas las personas de autoidentificarse. El centro utiliza el término latine con la intención de tanto facilitar una lectura y pronunciación fácil, así como de apoyar el lenguaje respetuoso e inclusivo. Latine es una forma neutral en cuanto al género que utiliza la E al final, que es una idea nativa a la lengua española. Aquí tenemos la información de Cecily en esta diapositiva. Voy a dar una nota cortita de su trabajo. Cecily Peoples Rodríguez es una líder dedicada. Actualmente es la directora asociada para investigación e innovación organizativa en el Instituto de Virginia Tech de Política y Gobernanza, con un trasfondo robusto de investigación aplicada. Su trabajo se enfoca en el liderazgo y la gerencia en salud pública y servicios humanos, lo que incluye temas tan importantes como acceso al lenguaje, emigración, competencia cultural, equidad e inclusión organizativa. Y voy a dejar que Cecily también se presente a sí misma. Muy bien, excelente, Daris. Muchísimas gracias. Es un honor para mí estar aquí contigo y con Eric y con todos los demás aquí en el Centro de Excelencia. Estoy muy contenta de poder hablar de este tema. Vamos a dedicar unos 75 minutos
hablando y discutiendo algunos temas, conceptos y maneras prácticas en las que podemos mejorar la utilización de los intérpretes en sus prácticas. Mi público, a mí me encanta que las personas, si les interesa, puedan más o menos hacer preguntas en esta función de preguntas y respuestas o en el chat, poder decir dónde se encuentran en el mundo, si son clínicos, si son gerentes de programa, si son investigadores, si son miembros de la facultad, cualquier cosa que pueda ayudarnos a orientar el enfoque de mi charla en el día de hoy. Y yo creo que eso sí, lo están haciendo en el chat, perfecto. Sí, ya tenemos algunas personas que se están presentando en el chat. Exacto, eso simplemente me ayuda un poco para, ¿verdad? Entender dónde son las personas. Si veo personas de todos lados, veo a mi gente de Richmond, Virginia, que, de donde yo soy un miembro muy orgulloso de mi comunidad. Así que gracias. Veo algunas personas que trabajan, son clínicos, personas de alcance comunitario, participación comunitaria. Excelente. Muchísimas gracias por eso. Así que el punto de nuestra discusión en el día de hoy es como dar una visión general en cuanto al tema de los intérpretes en la salud conductual. Y quería hablar un poco de algunas de las cosas que me interesa explorar en cuanto a los servicios de lenguaje, acceso, el lingüístico y cuando hablamos con el Centro de Excelencia sobre quizás hacer, ¿verdad?, algo relacionado a este tema, empezamos a pensar en las ideas de los determinantes sociales de la salud y según cómo se conectan con el acceso lingüístico y esta idea de la justicia lingüística. Así que vamos a hablar un poquito de eso al principio. Yo lo llamo conceptos emergentes y medio nuevos, aunque ya llevan un par de décadas que se está hablando de esto, pero parece que en estos momentos parece que está resurgiendo el interés en esta idea del acceso lingüístico y la justicia lingüística y ha entrado en el mundo de la salud y de los servicios humanos de una manera más generalizada. Y vamos a hablar también de la importancia de utilizar intérpretes adiestrados, algunas prácticas comunes que se les enseñan a los intérpretes adiestrados en sus programas profesionales, que las personas que utilizan los servicios de interpretación pueden utilizar para mejorar sus comunicaciones en distintos tipos de reuniones, encuentros. Vamos a también hablar un poquito sobre estrategias para trabajar con intérpretes no adiestrados y creo que nuestro mundo de salud conductual es una cuestión de verdad de reducir el daño, digamos, ¿no? De la idea que vamos a encontrarnos en situaciones en las que vamos a tener que utilizar intérpretes no adiestrados. Y simplemente así es algo que va a suceder. Así que, ¿de qué formas podemos utilizar estos intérpretes ad hoc o intérpretes no adiestrados para intentar de mejorar la calidad de un encuentro clínico? Y después quería enseñarles y explorar un poco algunos de estos temas interesantes de que a mí me gusta resaltar en los entornos de salud conductual en particular. Así que básicamente esa es la agenda. Entiendo que Daris y Eric van a estar ayudando con el chat. Así que siéntanse en la libertad ambos de interrumpirme y, ¿verdad?, decir si hay alguien que tiene algún tipo de pregunta pertinente. Yo sí que voy a tener un tiempo separado al final, como a la 1:15 más o menos, va a ser más o menos mi meta para terminar, para poder tener un rato para preguntas. Así que también las podemos hacer en estos momentos al final, comenzando. En términos de esta idea de la lengua, el idioma que utilizamos al hablar como un determinante social de la salud. ¿Qué sabemos sobre la población de personas que están aprendiendo inglés o LEP en Estados Unidos? Sabemos que sus capacidades limitadas en inglés los hace vulnerables, en particular en lo que se trata, ¿verdad?, en el sistema de la salud. Un estudio del 2015 de la Comisión Conjunta mostró que los pacientes con inglés limitado experimentaban resultados de salud adversos
a una tasa mucho más alta que las personas que hablaban inglés. La comisión conjunta, por supuesto, es la que gobierna la calidad de los hospitales y la garantía, y estos eran estudios que se realizaron en entornos hospitalarios. Otras investigaciones también han demostrado que las personas que tienen proficiencia limitada en inglés también experimentaban altas tasas de errores médicos con peores resultados clínicos que las personas que sí tenían un buen nivel de inglés y a menudo reciben en otras métricas también son más bajas en cuanto a la calidad del cuidado. Y también otros estudios han mostrado que personas que hablan idiomas que no son inglés en los Estados Unidos también perciben pobres interacciones con los médicos como pacientes en comparación con las personas que hablan inglés. Así que como ya sabemos, lo que sabemos sobre los determinantes sociales de la salud, este tipo de disparidades claramente están conectadas unas con otras. El acceso lingüístico es un determinante social crítico de la salud. Obviamente tiene una influencia en cómo las personas navegan el sistema de atención médica y acceden a los servicios necesarios. Algunas de las maneras que pensé que valía la pena, ¿verdad?, resaltar en este tema están aquí en estos puntos. Cuando pensamos en las barreras a la comunicación, esto lleva como resultado a diagnósticos y a tratamiento inadecuado, a errores en la medicación, que obviamente esto afecta muchísimo los resultados en la salud. También retos en cuanto a la literacia en la salud, con las personas tienen dificultades con el lenguaje, las personas pueden tener dificultades para entender los materiales, las instrucciones y las recomendaciones en términos de cuidado preventivo, cuando los pacientes no pueden comunicar sus necesidades ni entienden la importancia de estos servicios, es menos probable que entren en el manejo proactivo de su salud y, por supuesto, en situaciones de crisis o emergencia, cualquier barrera en el idioma puede retrasar o complicar las intervenciones de emergencia y eso obviamente pone a los pacientes a un nivel más alto de riesgo en estas situaciones críticas. Aquellos de ustedes que trabajan en la salud mental y apoyo psicosocial reconocerán que las personas de idiomas no dominantes a veces se sienten desconectados de las comunidades y las redes de salud más amplias. Y eso lleva a aislamiento y a falta de apoyo social, que eso también contribuye a resultados peores en la salud y exacerban sus problemas médicos actuales existentes. En términos de participación del paciente, obviamente la comunicación es esencial para ese alineamiento terapéutico que participan los pacientes en su propio cuidado y bienestar. Cuando los pacientes entienden sus condiciones y planes de tratamiento, es mucho más probable que, que se adhieran a esas recomendaciones y eso llevará a mejores resultados. Y por último, la política y la promoción o defensa, el acceso limitado en el lenguaje puede tener un impacto en que las personas puedan abogar por sus propias necesidades o el seguro médico, políticas de salud, y esto puede perpetuar las disparidades en la equidad. Y claro, otro concepto que estamos todavía explorando, yo estoy explorando, es pensar cómo se conecta la interpretación con el acceso al lenguaje, la traducción, etcétera. Es la idea de la justicia del lenguaje, lo cual ha estado presente hace ya un tiempo. Pero bueno, como he dicho antes, este tipo de cosas solamente está recibiendo atención ahora en la corriente principal, en términos de la equidad lingüística, etcétera, y que los individuos deberían tener un derecho inherente de poder comprender la información que reciben y que deben poder participar activamente en la sociedad, en su lenguaje, no solamente en el lenguaje dominante de un país en particular. También enfatizamos, por ejemplo, en un país como el Estados Unidos, la importancia de la diversidad lingüística y las maneras en que podemos garantizar acceso igualitario a los lenguajes, a todo tipo de lenguaje, no solamente
poner a todo el mundo en una misma caja donde se espera que hablen inglés para tipo de gobernación y de la sociedad civil. Así que esos dos temas se los quiero presentar a ustedes y dejárselos para que los puedan disectar y estudiar, porque son muy importantes, yo pienso. Cuando hablamos de la salud individual de los pacientes, pero también de cómo creamos comunidades entre los pacientes y la sociedad y dentro de las sociedades para garantizar que la gente pueda participar proactivamente en su mejoramiento en el lenguaje que ellos, en su vernáculo. Yo también he pensado que sí es fantástico poder hablar de la justicia lingüística, pero ¿qué quiere decir eso? Así que quiero hablar de las cosas que se pueden implementar en términos del lenguaje y cómo podemos facilitar el insumo y la intervención. Y quiero clarificar lo que la justicia lingüística y su implementación presentan al manifestarse y expresarse. Por eso tengo estos puntos que uso en mi mente y cómo aplicamos la justicia lingüística. Asegurarnos que la información y los materiales de información estén disponibles en diferentes lenguajes, no solamente unos pensamientos especiales, pero también en la manera en que una organización opera y se organiza. Estas cosas también deberían estar disponibles en otros lenguajes porque es parte de la manera común de operacional, de las mejores prácticas, tanto en línea como toda la información vital que necesitan en diferentes lenguajes. Y también podemos hablar de cuando se exige la interpretación y cuando involucramos a comunidades multilingüísticas y cómo se aplica eso a la toma de decisiones y cómo contratamos personal bilingüe, no como algo especial, sino como una manera de hacer comercio normalmente, prácticas comunes, cómo esto puede influenciar la salud y cómo se puede recoger información de gente que habla diferentes lenguajes para que todos puedan participar de lleno, como también aplicarlo en los entrenamientos para el personal, como competencia cultural, competencia estructural, estrategias efectivas de comunicación y que las organizaciones tengan un acceso comprensivo a los lenguajes que esbozan bastante bien cómo se llenan estas necesidades de no solamente los que hablan inglés, sino de cómo repartir los recursos lingüísticos, cómo asignar ciertos recursos lingüísticos. Todo esto se tiene que pensar más en detalle y tenemos que abogar por políticas que le dan la justicia lingüística y diversidad lingüística a la gente. Esto puede incluir cosas como, no estoy seguro en otros estados, pero en Virginia, por ejemplo, apoyamos abogar el reembolso a los intérpretes para asegurarnos que cuando la gente los requiere, tienen que ser explícitos, tienen que explicitar cuáles son las partidas de presupuesto que se asignan a este tipo de servicios y también cómo emplear la tecnología correcta y adecuada de lingüística. El mundo tecnológico va muy rápido y hay algunas cosas, algunos recursos muy buenos para la traducción simultánea que son muy buenos y hay que entender cuáles son los beneficios y las desventajas de estos recursos y cómo son buenos para la comunicación con diferentes gente. Y también queremos promover una diversidad lingüística generalizada, no solamente celebrar este tipo de cosas, pero también trabajar con la meta de llegar a la realización de que somos un país multilingüe, multilingüístico.
Y esto no necesariamente quiere decir que la gente tiene que saber inglés todo el tiempo. Esto puede ser un pensamiento provocador, pero esto es endémico e inherente a la justicia lingüística. Es crear sistemas igualitarios, independientemente de sus trasfondos y de la misión de este concepto de la justicia lingüística, que requiere un compromiso continuo a estas disparidades y cómo podemos aumentar la inclusividad de forma que no lo podíamos hacer antes en relación al lenguaje. Así que procedamos. Vamos a hablar un poco sobre la profesión de la interpretación. Y quiero establecer qué términos son los que yo uso durante este seminario en virtual. Yo trabajo mucho con intérpretes y quizás ustedes están familiarizados, quizás algunos de ustedes son intérpretes, algunos de ustedes pueden estar familiarizados con estos conceptos, pero no lo podemos dar por sentado. Es una idea del el lenguaje original y el lenguaje al que se traduce, el servicio lingüístico o el servicio del lenguaje se refiere al lenguaje que utiliza el individuo al que se le está ofreciendo los servicios, la proficiencia en el inglés, el LEP, los que están aprendiendo el inglés ELL. Esto nos ayuda a pensar en esta terminología y cómo se puede reforzar en los servicios de salud y de servicios humanos y cómo sobrepasar la limitación lingüística y eliminar las connotaciones negativas que giran en torno a esto. Hay ciertos sectores de educación de los cuales es necesario pensar en unas maneras más positivas de considerar a aquellos que no hablan en inglés con proficiencia, ya que la mayoría de las personas aprenden un lenguaje a través de mucho tiempo. Y cuando están en una sociedad donde hay un lenguaje dominante, la mayoría del tiempo la gente aprende a cierto nivel de una manera prolongada, llamémoslo ELL, en los servicios humanos y de lenguaje. Mucha gente utiliza estos conceptos de LEP y estas siglas de LEP y ELL. Y los encuentros y las sesiones se refieren al periodo de tiempo en que estos intérpretes se están usando y el acceso a servicios lingüísticos habla de los componentes que garantizan una comunicación efectiva dentro de una organización que puede apoyar cuando el lenguaje hablado principal no se habla. Si me pueden hacer un favor y pensar sobre esta pregunta, ¿qué ustedes piensan que es la relación más importante en un encuentro de salud conductual? ¿Es el intérprete vis a vis el individuo o es el proveedor vis a vis el intérprete o es el individuo vis a vis el proveedor? Ustedes todos son muy listos. Mucha gente está escogiendo C, el cual es el individuo y el proveedor. Y tenemos dos intérpretes aquí en línea que nos están ayudando y apoyando en este seminario virtual. Y lo que sabemos de interpretación es que el intérprete se supone que en teoría sea un vehículo simple de un lenguaje a otro. Estas otras dos relaciones, el intérprete vis a vis el individuo y el proveedor vis a vis el intérprete, en realidad son mecanismos de comunicación para que el individuo y el proveedor puedan tener el mejor encuentro, la mejor sesión posible. Bien.
Así que, como dije antes, los intérpretes que no están entrenados se usan mucho en este tipo de encuentros de salud conductual y se usan en muchos entornos públicos. Yo soy una abogada de alguien que quiere hacer el bien y que ha aprendido a través del tiempo que al ser alguien que quiere ayudar a un intérprete que no está entrenado, n- no sea un riesgo tan grande a los servicios de salud conductual. Esta persona es una mujer imaginaria, no es real, o sea, es real, pero no es nadie que yo conozca. Pero este enunciado, entre su mal inglés y mi mal español, nos pudimos comunicar, nos pudimos entender. Pero esta no es la manera en que las comunicaciones efectivas se llevan a cabo. Muchas veces los intérpretes que no están entrenados tienen poca competencia lingüística y no saben la terminología de los servicios de salud conductual y no necesariamente están familiarizados con estos protocolos que se usan para aumentar y garantizar la comunicación efectiva con estos pacientes. Y no hay una discusión de los intérpretes ad hoc y las relaciones que se llevan con estos intérpretes en los entornos clínicos cuando los intérpretes no están seguros de su rol. Y como he dicho, yo soy una gran abogada de este tipo de conceptos. Yo estudié mi bachillerato aquí en mi patio, en la Universidad del Virginia Commonwealth. Estudié el lenguaje latino, estaba interesada en estudiar en la cultura social de Latinoamérica y tomé clases de español. Así que cuando obtuve el bachillerato, me mudé a El Paso, Texas, y como hablaba un poco de español y yo pensaba que era una todo, muchas veces me preguntaban si podía interpretar. Como yo sabía un poquito de español, pues lo hacía y lo hice en todo tipo de comunidades allá para principios de los 90, cuando la gente no se preocupaba por quién estaba haciendo interpretación en el sistema de foster care o en los servicios sociales, etcétera. Yo estaba trabajando para una clínica de salud y clínica de trabajo social que daba terapia a familias e interpreté frente a jueces de inmigración, donde las vidas de la gente estaban siendo decididas y determinadas si se iban a quedar o no en este país. También lo hice en los tribunales de familia, donde estas personas se enfrentan a si se pueden quedar con sus familiares o no, sus parientes o no, y yo lo hice de corazón, con intenciones de ayudar, de tener interés por los pacientes y a la persona que le estaba proveyendo servicio, y mi corazón estaba en el lugar adecuado, y lo hice para cientos de personas a través de la década. Y me mudé para mi pueblo de Virginia y decidí que necesitaba un trabajo y estuve haciendo toda esta interpretación y me gustaba, así que decidí tomar clases de interpretación. Estas no son certificadas, son a través de la comunidad. Cuando fui a hacer la evaluación de dominio, lo suspendí, no lo aprobé. Habían palabras como ataque cardíaco, el fémur, cerebelo y ese tipo de palabras así específicas de terminología médica. Y esto me ocasionó un gran impacto y pensé en todas aquellas personas para las cuales yo había estado interpretando durante 10 años o así. El caballero que estaba muriéndose de SIDA en cuidado de hospicio, en un refugio para inmigrantes en el que yo trabajé, y las personas
para quien yo interpreté en entornos judiciales y pensé, ¿cuál fue el daño que yo en realidad puedo haber ocasionado cuando yo ni siquiera sé la terminología que tengo que utilizar? ¿Qué hice realmente para ayudar a estas personas? ¿Y cuál fue como, verdad, el balance entre ayudar y lastimar? Así que fue una experiencia que, ¿verdad?, me dio muchísima humildad y me convirtió en una persona muy apasionada en cuanto al trabajo en este mundo un poco inocente, donde pensamos que podemos hacer este trabajo sin estar adiestrado. Por supuesto, yo volví atrás, estudié terminología y en última instancia pude aprobar esa evaluación de proficiencia o de dominio del lenguaje. Trabajé durante un tiempo como intérprete y cuando más aprendía, menos más decidía que no era un trabajo bueno para mí por otras razones, por cuestiones de memoria y otros asuntos. Pero yo soy como la candidata perfecta, ¿no? Para ser este tipo de mujer que está aquí. Y yo sospecho que del ciento y pico de personas que hay aquí, seguro que hay algunas que probablemente podrían pensar que ellos han estado en el mismo bote en el que estuve yo. Así que pues ese básicamente fue mi momento, ¿verdad? De volver a Jesús, como uno lo piensa así, donde uno empieza, tiene que pensar cómo el ego propio se mete en el medio de tratar con tu deseo de tratar de ayudar a las personas y hacer el bien. Así que si no los he convencido todavía, los intérpretes sin adiestramiento son problemáticos y me gustaría enseñarles un par de diapositivas adicionales sobre esto. Esto es un pedacito de un artículo de una revista que se cita aquí en la diapositiva. Varias cositas importantes que salen de esta investigación. Quería reseñarlas. Esto habla de comparar la corrección de los intérpretes en entornos en persona, comparándolo con intérpretes por videoconferencia profesionales, en comparación con intérpretes ad hoc, como yo lo llamaba antes, los no adiestrados. Y la conclusión de este estudio fue que la interpretación incorrecta es común, que yo creo que para empezar es algo importante de saber. La comunicación es muy compleja e incluso los intérpretes mejor adiestrados van a tener errores en su interpretación. Y estas incorrecciones se vuelven más frecuentes cuando se utilizan intérpretes no adiestrados o ad hoc en comparación con los intérpretes profesionales, ya sean en persona o virtualmente. Y por esta razón, los intérpretes profesionales, nosotros, ¿verdad? Hemos llegado a probar que sí mejoran y aumentan el acceso a interpretación médica de más alta calidad. Y yo utilizo la palabra médica en términos generales porque yo creo que no es demasiado difícil decir, ¿verdad? Que la salud conductual sí es un área de la salud y de la salud médica que tiene terminología especializada, tiene evaluaciones especializadas, tienen planes de tratamiento especializados y todo el conocimiento al respecto de esta terminología es de muy crítica importancia tanto para intérpretes profesionales como ad hoc. Otro estudio que creo que es importante conocer es que los intérpretes, incluso los intérpretes profesionales, son más correctos o tienen menos errores cuando hacen interpretación no técnica en comparación con interpretación muy técnica. Y esto pues apoya nuestro argumento que las personas que interpretan para nosotros tienen que estar adiestrados en la terminología específica que nosotros utilizamos en nuestras disciplinas. Y me gustaría tomar unos momentos porque una querida amiga mía, alguien que sentía, ¿verdad?, mucha pasión y fue líder en el campo de la interpretación de la salud conductual en los últimos 10 años, la doctora Yves Stitt, falleció el año pasado, esta misma semana, y ella ayudó a redactar un currículo sobre interpretación de salud conductual que todavía seguimos utilizando aquí hoy en día. Así que quiero, ¿verdad?, enviarle todo mi afecto y mi amor a través de este webinario, porque ella trabajó
muchísimo con esto y todavía su trabajo persiste y nos ayudó a atender estos asuntos porque sabemos que la terminología de salud conductual es muy específica, es muy compleja y no podemos dar por sentado que un intérprete que ha trabajado en los tribunales, que ha hecho interpretación jurídica o interpretación para diferentes, verás, asuntos como WIC o otros, va a ser competente en un entorno terapéutico de interpretación clínica. Así que un par de cositas que creo que son interesantes es la manera que suceden los errores en la interpretación. Y nosotros a veces no pensamos en todas las maneras en las que la comunicación puede descarrilarse, en especial cuando estamos traduciendo o interpretando de un idioma a otro. Estas son estadísticas de un estudio de un centro de pediatría, Advancement of Urban Children Pediatrics, hicieron un estudio de 7 meses que encontró que 52% de los intérpretes médicos no adiestrados simplemente omitían o dejaban fuera información vital en un encuentro, que dejaban palabras fuera o frases fuera, y como si pensamos, ¿verdad?, en sus propias experiencias clínicas o sus necesidades clínicas, uno no puede simplemente omitir información, no, esa información es necesaria. 16% de los intérpretes médicos interpretaban con fluidez falsa. Lo que quiere decir es que con estos intérpretes parecía que tenían fluidez o dominio en el idioma, que es muchas de las maneras de las que yo operaba en mi momento cuando ellos interpretan, pues en realidad no interpretaban de manera correcta. Así que este dominio falso es cuando un intérprete utiliza una palabra, una frase que en realidad no existe en ese idioma, o quizás se conoce coloquialmente, pero no, en realidad no es parte de ese idioma oficialmente. 13% de los intérpretes no adiestrados reemplazaban otras palabras para transmitir el mensaje de la lengua fuente a la lengua meta, que resultaban en una interpretación no correcta. Quizás llamaban de una alucinación en vez de utilizar la palabra correcta, o quizás dicen alguien fue a hacerse una evaluación en vez de un cernimiento, quizás cambiaban un MRI por hacían que era un scan PET o un CAT scan, ese tipo de cosas, de cambiar la terminología. O quizás, por ejemplo, en términos de, decían, por ejemplo, embarazada, en vez de decir que estaban avergonzadas de que estaban, utilizaban en inglés embarrassed para decir embarazada en español, o al revés, o traducir actual como actual en español, cuando en realidad debería ser verdadero o real, el actual del inglés, ese tipo de cosas. También simplificar términos médicos complejos, que es la idea de editorialización, quizá decir un poquito de dolor en vez de un paciente está describiendo un dolor muy severo o fuerte, interpretar una condición crónica como simplemente una enfermedad a largo plazo, cuando quizás ese sentido de crónico puede ser muy importante a alguien que está haciendo una evaluación de ese individuo. Y vamos a ver, eso era 10% de los intérpretes no adiestrados ponían como su opinión personal la editorialización en estas sesiones o encuentros. Esto es algo bastante común con las personas que yo me adiestré como em, intérpretes del personal bilingües o como intérpretes de salud conductual. Incluso tenemos este deseo como humanos de ayudar. Y si no entendemos que el papel, la función de un intérprete es ser un conducto para la información, a menudo, a veces añadimos nuestras propias ideas al cuidado de una persona. Y creo que esto es obvio y espero que ya hayamos pasado más allá, ¿no?, de estas lecciones, pero me parece que es importante recordarnos a todos que los niños nunca, nunca, jamás se deberían poner en una situación en la que se les pida que interpreten. Muchos de ustedes que están en la salud conductual o que son clínicos de salud conductual, yo estoy esperando y me imagino que sí, que ustedes entenderán por qué, ¿verdad? Hay desequilibrio en el poder enorme, hay una falta de dominio en la lengua en ambas partes. O sea, si uno habla con una persona joven, es como que yo estoy en la escuela para aprender inglés y yo aprendí mi español en la casa.
no conozco tan bien ninguno de los dos idiomas, ¿no? Porque son jovencitos. Y es una función, un rol muy incómodo y obviamente esto se elimina la confidencialidad que debería haber. Así que en cualquier nivel, en cualquier grado, esto hay que evitarlo. Incluso en mi declaración de reducción de perjuicios, esto no pone en la balanza la reducción del daño si se le pide a un niño que interprete en particular el tipo de entornos de los que estamos hablando hoy en día. Ahora, por otro lado, los intérpretes adiestrados, como creo que he compartido en estas investigaciones, ellos aseguran, o por lo menos desde este estudio que se realizó, 70%, más o menos de entre 70 y 90% del tiempo, que las personas, los individuos, los pacientes tengan una comprensión plena de lo que está sucediendo, le da a las personas la autonomía que necesitan para poder tomar sus propias decisiones de salud, mejora el entendimiento de las personas del sistema de la atención médica y posible y muy probablemente evita pruebas innecesarios y malos diagnósticos. Y me parece que una de las cosas importantes sobre esto, al pensar en la parte ética de la comunicación, es que cuando nosotros utilizamos intérpretes no adiestrados que quizás estén haciendo todo este tipo de cosas que hablamos antes, en realidad le estamos robando a las personas su propia autonomía y le estamos quitando sus derechos de tomar unas decisiones médicas complicadas por sí mismos. Así que ahora vamos a pasar a hablar en un mundo ideal. Si ustedes son parte de una organización o se encuentran en un ambiente en el que tienen 100% de acceso a los mejores intérpretes en todo momento. Quizás entonces ya conozcan algunas de estas cosas de las que vamos a hablar ahora, de prácticas comunes de los intérpretes adiestrados. Pero si ustedes son proveedores que no hablan el idioma, cuanto más conozcan sobre las prácticas comunes de los intérpretes adiestrados, más control podrán tener sobre ese encuentro e incluso podrían fomentar que los intérpretes no adiestrados sigan algunos de estos protocolos, porque es como aprender, bueno, como por ejemplo, si ustedes son, no sé qué tipo de analogía quiero utilizar en este momento, pero bueno, que es importante, por ejemplo, para un trabajador social en un equipo de adiestramiento, de tratamiento, entender algunos conceptos, procesos y procedimientos que utilizan los psicólogos, por ejemplo. Y es importante que los psicólogos conozcan algunas de las funciones, de los procesos y las prácticas de los trabajadores sociales, ¿verdad? Así que es lo mismo aplica aquí. Si su equipo de tratamiento incluye un intérprete, viene siendo igual. Así que la interpretación lingüística es una profesión formal y es una profesión práctica, igual que con otros tipos de proveedores de cuidado médico y servicios médicos. Uno va mejorando con el tiempo. Uno aprende, ¿verdad?, los estándares dorados, por así decirlo, de su profesión. Y a medida que lo va aprendiendo durante el tiempo, empiezas a entender dónde puedes, ¿verdad?, llevar las cosas un poco al límite, dónde hay que mantenerse dentro de esos límites de su profesión. También no pienso que está en su infancia ya, pero definitivamente se encuentra en su estado preadolescente, como se podría, por así decirlo. En general, en los últimos 30 años no hemos tomado en consideración la práctica de interpretación. Aún todavía yo tengo que contestar preguntas sobre dónde encuentran un intérprete voluntario. Y esto es una profesión donde la gente tiene que ganarse un ingreso, ganarse la vida, y mientras más lo hacen, mejor se ponen, mejor se adiestran. Y como tal, estos intérpretes adiestrados tienen que seguir protocolos, tienen que tener unas destrezas específicas, tienen que seguir unos códigos de ética y reconocer las prácticas comunes de ciertas profesiones. Y mientras más conocen esta profesión, más efectiva va a ser la comunicación
cuando trabajan con intérpretes. Mientras más pueden responsabilizar a los intérpretes por las mejores prácticas y distinguir entre un intérprete altamente adiestrado y uno que no está adiestrado tan bien. Así que vamos a ver algunos de estos conceptos. Una de las razones por las cuales no hago interpretaciones ya tiene que ver con alguna de estas cosas. No es solamente hablar el lenguaje. Eso es una parte pequeña de lo que hace un buen intérprete. Una parte crítica es tener una buena memoria y poder encontrar un equivalente rápidamente en ambos lenguajes y poder procesar estas cosas rápidamente en la mente para encontrar algo similar o equivalente en el lenguaje intencionado. Tiene que tener conocimiento de vocabulario especializado y tiene que tener una retentiva de esos conceptos y requiere un enfoque en el servicio al cliente y lo que se necesita de ambos, tanto el proveedor como del individuo, para acomodar rápidamente y facilitar rápidamente la comunicación adecuada entre esta gente, entre estas personas. Nuevamente, simplemente porque alguien sabe o conoce un lenguaje que ha aprendido en la casa, no quiere decir que ellos son intérpretes naturales. Esto es una profesión que necesita muchos atributos que son importantes para hacerlo efectivamente. Otra cosa, otro elemento importante para la buena interpretación y para lo que los intérpretes están adiestrados es los tipos de modos de interpretación. Estos no son los únicos modos, pero son los más comunes que se usan en la salud conductual y ese entorno. Es la interpretación consecutiva, es la más común cuando alguien dice algo y el intérprete espera hasta que dicen un par de oraciones antes de hacer la interpretación. El hablante tiene que modificar su tono y su velocidad para acomodar al intérprete. Compartiré con los intérpretes nos compartieron los intérpretes que a veces puede haber un retraso de hasta 8 segundos, lo cual pueden compartir su conocimiento en español y esto es lo que quiere en realidad decir interpretación consecutiva en un entorno de salud conductual. La interpretación simultánea no es tan común, es cuando el intérprete escucha el lenguaje original y habla a la misma vez con un poco menos de atraso, más o menos al mismo tiempo que el mensaje original. Este es muchas veces en nuestros entornos y sesiones, esto pasa cuando hay crisis, a veces el intérprete o el proveedor está hablando muy rápido y el intérprete tiene que resumir de alguna manera para poder transferir más del mensaje con mayor rapidez. La interpretación visual, la interpretación simultánea es muy mal entendida. La visual está muy mal entendida porque se refiere cuando una persona está traduciendo un documento de un lenguaje a otro. Los intérpretes que se adiestran profesionalmente no se adiestran para hacer este tipo de interpretación por más de 2 páginas, por ejemplo. Y no se les requiere mucho que hagan una traducción visual que tiene implicaciones legales o tiene compromisos legales, porque el individuo tiene que escuchar la información, solamente la escucha una vez y tiene que poder retenerla
Y esto es un poco demasiado pedirle a un individuo. Así que la traducción visual se usa más para certificar citas y no se usa tanto para cosas que tienen mucho significado en términos clínicos. La interpretación de relevo se, y pienso en la comunidad hispanoparlante. Esto es cuando un individuo puede que hable un lenguaje indígena o aborigen o nativo, y para esos tienen que interpretarlo al español y el intérprete del español en inglés lo vuelve a interpretar al inglés. Así que esto se refiere a cuando uno necesita múltiples intérpretes o cuando hay múltiples lenguajes utilizados en una sesión. También hay interpretación de señas para los sordos. Puede que una persona haya aprendido señas caseras en vez de las señas oficiales de las señas americanas del lenguaje y no usan las señas correctas y necesita dos intérpretes, uno que interprete esas señas caseras a la interpretación aceptada de señas. Y esto es importante en el entorno de salud conductual, porque si usted se encuentra en una sesión de estas, en un entorno de estos, de salud conductual, usted tiene que descifrar por qué el intérprete está utilizando los patrones del habla que usan. Otro concepto importante que es útil para el personal de las clínicas de salud es la idea de esta autopista de interpretación. No sé cuánto se usa esto en las interpretaciones de corte o del tribunal o en las comunidades, pero nosotros la utilizamos mucho en la salud conductual, en las clases de salud conductual, y ha sido adaptada de unos adiestramientos que yo proveía con Kaiser Permanente para personal específico. Y a mí me gusta utilizar esto cuando hablo con intérpretes para que la comunicación sea más efectiva. Y es la idea de que uno llega a esta autopista dentro de un entorno clínico y lo que pasa en este entorno. Típicamente, cuando uno es un intérprete, uno está manejando en el carril de la derecha que dice conducir. Y ese es el rol principal de los intérpretes, de tomar un lenguaje y transferirlo a otro lenguaje, para que ambos individuos en la sesión puedan comprender. Pero como la comunicación es complicada y los seres humanos somos complicados, hay otros carriles que los intérpretes tienen que acceder. Por ejemplo, no puede uno suponer que el intérprete solamente va a manejar en el carril de la, de la conducción, sino que hay un lenguaje el que tiene que conocer que se está utilizando entre los dos individuos que están presentes y se tienen que clarificar algunas cosas. Por ejemplo, pues el individuo utilizó esta palabra que por lo general quiere decir esto o nos ayuda a entenderlo si el individuo y el proveedor pueden comprender la diferente terminología que se está utilizando entre ellos. Y les adiestramos para que regresen al primer carril, para que continúen ese carril hasta que suceda algo en el cual surge un fenómeno cultural que es confuso. Por ejemplo, el proveedor está hablando de una cosa cultural relacionada a los servicios de salud americanos
y el individuo al que se le está comunicando no entiende muy bien. Por ejemplo, es una evaluación y el intérprete tiene que moverse al carril número 3 y ser un corredor cultural, por ejemplo, y determinar cuándo es que una evaluación se utiliza o tiene que comprender que se está hablando de una evaluación. O puede que se use una palabra que no tiene un equivalente bueno en el inglés y el intérprete tiene que intervenir para que le expliquen ese término con mayor detalle para poder transferir el mensaje adecuadamente. Entonces les decimos que regrese a ese carril original hasta que ese encuentro se expira y muy rara vez recomendamos que el intérprete utilice un rol o un papel de abogacía. Y esto es muy común en los intérpretes. Hay muy buen trabajo documentado que los adiestramientos de interpretación en los modelos biomédicos de Occidente depende de trabajo mental subjetivo. Y de esta manera, en los adiestramientos de interpretación, hablamos de abogar solamente cuando el individuo al que le está proveyendo servicio es víctima de algún discrimen o hay algún riesgo a su salud o, o a su manera de ganarse la vida. Así que les pedimos a los intérpretes que no se conviertan en abogados por sus individuos a menos que haya un riesgo para ese individuo. Estas cosas son muy interesantes porque desglosan esta idea de que la interpretación es una cosa cultural. Para mí esto es fascinante. Y hay mucha gente que tiene que trabajar dentro de estos conceptos. Así que este modelo, este concepto de la autopista es muy bueno para los intérpretes y para los proveedores, especialmente cuando están trabajando con un intérprete que no está adiestrado, porque les da la oportunidad de manejar las expectativas dentro de la sesión. Puede tener esperanzas de que los intérpretes ad hoc pueden convertir el mensaje, pero deben sentirse libres de intervenir si hay alguna terminología que es poco comprendida o que debería conocer mejor. Así que otra cosa crítica que se puede hablar de el adiestramiento tradicional de los intérpretes es esta idea de la intervención en incrementos. Esta es más o menos como el concepto de la autopista, pero se presenta visualmente más bien. Y uno supone que el intérprete está adoptando la interpretación menos invasiva. Así que entrenamos a los intérpretes en el entorno actual para que dejarles saber que mucha más intervención incide en el tiempo de la sesión porque se están insertando en el centro del trabajo y en el centro de la relación terapéutica que debe estar alrededor del individuo. Y esto representa la cantidad de tiempo que un intérprete debe gastar en cada rol, saber que solamente deben intervenir cuando crean menos tiempo para afectar esta relación terapéutica y que estos roles se convierten cada vez más invasivos y que los intérpretes deben mantenerse menos invasivos o que se conviertan más en el centro de atención.
Así que sabiendo que estos son los 3 o 4 protocolos, expectativas de los intérpretes adiestrados, ¿cómo trabajamos o apoyamos a las personas no adiestradas? Porque sabemos que a menudo los tenemos que utilizar en este tipo de entornos clínicos, nos guste o no. Es posible, sí, para un proveedor tener un encuentro eficaz con una persona que no habla el mismo idioma que uno, sí, siempre y cuando uno pueda dirigir correctamente al intérprete no adiestrado. Así que vamos a hablar de algunas de las estrategias que podrían ayudar a hacer esto. Aquí tenemos algo un poquito más conceptual y hay mucho trabajo muy bueno que se está realizando en este tema. También ha sucedido muchísimo, se ha dado mucho trabajo en el campo de la lengua de señas americana, porque ese elemento de la interpretación y los servicios lingüísticos ya llevan más tiempo como profesión, como una profesión formal. Pero quiero describir la diferencia, la dinámica de los encuentros de salud cuando se interpreta cuando se utiliza un intérprete. Así que este triángulo representa esa dinámica. Cuando hay 3 personas trabajando juntas y utilizan 2 idiomas distintos, se llevan a cabo 3 interacciones distintas, la verbal y no verbal, la no verbal acá y abajo la verbal y la no verbal. Y lo que se desarrolla es un triángulo con 3 conjuntos de pares o diados. Cada uno opera en un momento dado, en un momento en particular. Y este modelo nos ayuda a reconocer que simplemente añadir una tercera parte cambia la dinámica del poder entre las personas, los individuos y los proveedores. Y nos recuerda que la única persona que tiene todo el acceso a todo lo que está sucediendo en cualquier momento es el intérprete. Y eso es un cambio muy grande en la dinámica del poder, especialmente en un encuentro relacionado con la salud. La interpretación requiere una comunicación diádica de 3 vías en 2 idiomas por parte de 3 individuos y a veces más. Incluso, por ejemplo, en el caso de entrevistas grupales o con la familia. Así que en vez de la comunicación de 2 vías, hay un cambio en el poder dentro del triángulo. Y la única comunicación que en realidad está ocurriendo entre la persona el clínico y el cliente es la comunicación no verbal. Y esto es muy distinto a la manera en la que se adiestra a los clínicos. A ellos se les adiestra en este modelo terapéutico diádico donde ellos trabajan directamente verbal y no verbalmente con el cliente o el paciente. Así que solamente uno de estos diadas operan en un momento dado. La comunicación no verbal está ocurriendo en todos los puntos del triángulo. Y cómo esto se ve en la práctica es que sin importar, ¿verdad? Todo lo que estamos hablando, ¿no? De los psicólogos o los médicos así arrogantes, de las enfermeras practicantes o licenciadas. A menudo esas personas sí que dejan, ¿verdad?, al intérprete como un experto de la materia o dependen más de lo normal sobre el intérprete para poder traerlo y hacerlo más partícipe en un entorno clínico porque ellos no pueden tener esta relación verbal con su cliente, con su paciente. Y creo que esto es importante para las personas que trabajan con intérpretes, que reconozcan que ocurre este cambio de poder y le quita poder al proveedor y esto impacta muchísimo en cómo trabajan estas 3 personas juntas, porque tiene un impacto sobre el proveedor en que va a ser un poquito más diferencial, en reconocer de que ellos no tienen todo el poder como normalmente lo tendrían en un entorno, digamos, normal. Tiene un impacto sobre el cliente porque esta persona solo podrá hablar de forma no verbal con el proveedor y eso pues envía, ¿verdad?, distintos mensajes. Y también tiene un impacto sobre el intérprete porque de pronto el intérprete tiene todo este poder y no es poder consciente, no es una cosa inconsciente.
Pero cuando uno tiene poder y no lo reconoce, no reconoce que lo tiene, hay veces que uno puede utilizar ese poder en detrimento de otras personas. Y no estoy diciendo que hablando de delitos ni nada por el estilo. Simplemente estoy diciendo que uno empieza como ver, como que ser como el dueño de ese encuentro y lo que uno hace con su poder puede ayudar o desayudar este acuerdo terapéutico entre el proveedor y el cliente. Así que espero que eso ayude y que puedan observar, ¿no?, lo que sucede la próxima vez que utilicen un intérprete y que puedan estar pensando en cómo esa diferencia en el poder provoquen ustedes como una de estas tres personas involucradas. Y una de las maneras, si ustedes son los proveedores y quieren mitigar estas relaciones un poco extrañas que están dándose, es utilizar este proceso de entrevista triádico, que es algo que los intérpretes profesionales también aprenden a hacer. Esto requiere de tiempo adicional. No hay otra manera de hacerlo ¿verdad?, en la medida que ustedes puedan prepararse y preparar un encuentro más largo cuando uno tiene que utilizar un intérprete. Eso es algo muy importante si usted tiene la capacidad de hacerlo. Lo que tomaría normalmente 45 minutos con una persona que habla inglés, quizás le tome 90 con una persona cuando están utilizando interpretación, porque están sucediendo muchas otras cosas. Cuando nosotros lo que le enseñamos a los intérpretes a hacer es tener como un discurso, digamos, que comparten antes de la sesión, aclaran cuál es el idioma que ellos hablan, le preguntan al proveedor y al paciente o al individuo que hablen en primera persona. A veces también fomentan que las personas entiendan que todo lo que ellos digan se va a interpretar, cosa que, ¿verdad?, va a haber ese elemento de transparencia en esa sala. Y también, ¿verdad?, explican unas cuantas cositas adicionales. Ustedes como proveedores podrían también tener una especie de precesión informal con su intérprete ad hoc y definitivamente lo pueden tener con sus intérpretes profesionales, como ellos saben exactamente lo que tienen que hacer. Eso pues le dice al intérprete, mira, estamos aquí para este tipo de reunión, de encuentro. Esta persona le voy a estar preguntando X y Y, vamos a hacer una evaluación de tal o tal cosa. Cualquier tipo de información que ustedes les puedan ofrecer y compartir con ellos, especialmente en un entorno de salud conductual, porque hay veces que en este tipo de entorno, cuando las personas están, ¿verdad?, sufriendo pues, de una crisis o teniendo algún tipo de episodio, podrían, o si tienen SMI, probablemente se comportan de una manera distinta a la que las personas esperan, ¿no? Y los intérpretes tienen que poder predecir y funcionar con esto. Así que cuanto más información les puedan dar al intérprete, mejor. Y después estaría la entrevista triádica, que vamos a hablar de eso, y después al final hay como un informe final, un debriefing. Y vamos a hablar un poquito sobre esto y les vamos a dar vamos a compartir con ustedes las diapositivas más adelante. En cuanto a la precesión, ya hablé un poquito. Siempre y cuando puedan, hablen con el intérprete antes de comenzar porque se van a sentir mejor ustedes también con esta reunión posterior. Y si ustedes pueden utilizar algunos de estos consejos, verán que las sesiones van a ir mucho mejor. Durante la sesión, tienen que hablarle directamente al individuo, al cliente, al paciente. Esto ayuda a crear o reforzar que ese vínculo terapéutico está ahí, especialmente sabiendo que la única participación o vínculo directo que tiene con ese individuo es a través de la comunicación no verbal. Así que siempre que ustedes puedan utilizar su, digamos, comportamiento no verbal para poder traer a esta persona, mejor vínculo te crearán con ellos. Traten de hablar de solamente un tema a la vez, de un asunto a la vez, de ser posible. No siempre es posible porque ustedes están respondiendo a, ¿verdad?, lo que sea que el individuo le está comunicando a ustedes también. También pueden verificar, o sea, verificar la traducción, la interpretación del intérprete, porque si, por ejemplo, algo que dijo la persona era súper largo y de pronto el intérprete se gira hacia donde ti y te dice sí,
pues tú tienes todo el derecho como clínico decir, cuéntame más, ¿qué más dijeron? Porque yo sé que sí, yo sé que en español sí es sí, pero sonó como que me habló más la persona que eso. Así que tú tienes control para obtener más información si lo necesitas. Y también puedes estar pendiente a diferentes cosas como el cambio en el tono paciente, por ejemplo, del paciente. Por ejemplo, si sabes que la comunicación no verbal, si de pronto bajan la cabeza o giran los ojos hacia atrás o están negando con la cabeza, posiblemente hay algo que esté pasando con la interpretación en sí misma, especialmente si es un intérprete no adiestrado. Quizás el individuo sabe que esa persona no tiene que tiene una fluidez falsa en el idioma. Así que estén conscientes de esta cuestión es verbal y no verbal del individuo. Si una respuesta no tiene sentido, pidan más información y mantengan la mente abierta, porque hay veces que las conexiones lógicas podrían ser distintas entre una cultura y otra. Así que quizás lo que usted ve como un asunto no verbal, quizás no signifique lo que usted cree que significa en su propia interpretación, en su propia cultura. Y después en la sesión posterior, es una parte muy importante, un elemento también adicional, que hay veces que se pierde porque las personas están corriendo a su próxima cita o tienen otra cosa que tienen que hacer, pero si tienen el tiempo para hablar con el intérprete después, el intérprete puede ser parte de su equipo. Ellos tienen experiencia y conocimiento del tema que va a ser útil para ustedes y por qué no aprovechar eso. Así que quería asegurarme, porque estoy hablando muchísimo y quiero asegurarme de tener suficiente tiempo para preguntas. Lo que dijo aquí Rosemary Rodríguez en esta diapositiva, ella bueno, no tenemos ninguna relación. Ella es de California, está aquí en Virginia Nash como adiestradora de intérprete, también tiene su propia compañía de interpretación y ella es fabulosa. Y ella habla sobre de qué es responsable el intérprete. Y ella refuerza esta idea de que los intérpretes son responsables por facilitar la comunicación, asegurar que esté completa y que sea exacta. Y lo que ella ha compartido a través del tiempo es que debido a esta diferencia en el poder, a menudo las personas del lado clínico o los proveedores, sean quien sean, a menudo esperan que los intérpretes hagan todas estas otras cosas. Así que esta diapositiva es simplemente un recordatorio de que los intérpretes no pueden hacerlo todo ni serlo todo en su reunión. Depende del proveedor compartir las expectativas para la sesión. Depende del proveedor asegurarse de que la comunicación y la conversación y la comunicación sea terapéutica. El intérprete no sabe necesariamente lo que va a hacer para esa persona en particular, lo que va a ser la parte de la terapia. Depende del proveedor monitorear la dinámica, pensar en el idioma y el lenguaje que está utilizando, evitar jerga, pensar si tienen siglas o terminología muy especializada que quizás el intérprete no conozca. También es importante que se fijen en el flujo, si están hablando muy rápido, si alguien lleva demasiado rato hablando, es importante que el proveedor diga, espera un momentito, pausa un momento, déjame escuchar a ver lo que me dice el intérprete de lo que tú acabas de decir. Y aclarar especialmente el enfoque metodológico. Apoyar al intérprete también para que tenga ¿verdad? Logre sentido de esta reunión. Muchas veces las evaluaciones y los cernimientos relacionados con la salud conductual se duplican las preguntas, hacen como la misma pregunta, ¿no? Diferentes veces, diferentes maneras, varias veces. Y si el intérprete no está familiarizado con este enfoque metodológico, quizás piensan, es la misma pregunta y quizás la fraseen de la misma manera en que la hicieron la primera vez, pero es importante que el proveedor entonces le explique al intérprete, mira, voy a hacer una serie de preguntas, quizás suenan similar para ti, pero asegúrate de utilizar la misma estructura en cuanto a las palabras que yo utilizo. Idealmente, hay otro seminario y no se hace que interpreten otras evaluaciones.
sino que lo validen en otro lenguaje. Un intérprete no es un personal clínico y no hace diagnóstico y pueden ser usados por su nivel de conocimiento y su capacidad. También le pueden informar a intérpretes no adiestrados que hay prácticas comunes, aunque se sienta que esto está fuera de su responsabilidad, pero les va a facilitar a tener un mejor encuentro con el intérprete y con sus clientes si hacen este tipo de acercamiento con el intérprete, para que interpreten todo lo que está pasando en la sala a medida que puedan, para poder tomar en cuenta todo lo que tiene un impacto, evitar jergas, interpretar cada cosa en su momento y responsabilizarlos de alguna manera en la manera en que utilizan y efectúan la interpretación, en vez de suponer que ellos saben todo lo que tienen que hacer y las responsabilidades que tienen. Unas cosas que me gustaría repasar aquí al final y cosas que son particularmente interesantes para mí dentro del entorno de salud conductual. Mucho de lo que he descrito es así para las interpretaciones en el entorno de salud conductual, pero tenemos que tener en cuenta los diferentes matices dentro de este entorno para poder evaluar mejor las destrezas del intérprete en estas sesiones. Algunos de los diapositivas son descriptivas y puede que ustedes tengan algunas preguntas sobre esto. Esta cita del doctor Roberto Pollard, que practica en Buffalo, Nueva York, y hace interpretación del lenguaje de señas americano. Y esta es una de las citas más profundas que conozco. Y en realidad enmarca la tensión que hay entre los servicios de salud conductual y la interpretación. Él es un psiquiatra, así que está hablando de la psiquiatría, pero lo podemos transferir a nuestro entorno de salud conductual y fuera de algunos entornos de discapacidades, no puedo pensar en otros campos que son tan dependientes de la comunicación efectiva. Él dice, la psiquiatría es única entre los campos médicos, ya que la mayoría de los síntomas se comunican a través del método primario, es el método primario de comunicación y afecta la naturaleza del tratamiento. Lo que está explicando es esto, es que si podemos poner los sistemas de salud conductual para que reconozcan la relación entre el intérprete y la comunicación efectiva con la salud de los servicios de salud conductual, vamos a tener un mejor sistema en términos generales. Otro elemento es esta idea de el lenguaje y la emoción, los sentimientos. No sé si esto duplica un poco lo que estoy diciendo, pero nuestro mundo está lleno de matices y de muchos niveles de entendimiento y comprensión. Y muchas veces el vocabulario particular que usamos, que no es fácil de transferir, pues esta gráfica, aunque no está completa, nos ayuda a entender esta taxonomía de las emociones o los sentimientos, ya que está presente a través de todo el mundo y está presente en todos los lenguajes. Y cuando uno los intenta de transferir al inglés, el argumento que hace esta gráfica es que hay tantos lenguajes en el mundo que describen las emociones de maneras distintas que en realidad no se pueden transferir o traducir y tenemos que tomarlo en cuenta. Algunas de estas ideas, una gente
argumenta que hay muchas emociones en español que no se pueden traducir al inglés. Algunas de estas búsquedas que hice rápidamente, pues, por ejemplo, vergüenza ajena, que quiere decir sentir vergüenza por una persona, otra persona, pues no hay una traducción al inglés adecuada. La palabra portuguesa que describe cierta melancolía y cierta añoranza melancólica. Otra palabra es empalagar, que es estar sobrecogido por el sabor dulce, o la sobremesa, que son las conversaciones que se tienen sobre la cena. Y hay muchos otros términos. Sí, como la pena ajena. Muy bien, Liliana, mucho gusto verte. Malcriada, vacilando es otra que he pensado también. Schadenfreude. A ver, ¿qué quiere decir eso en alemán? Quizás lo puedes escribir ahí. Ah, resiliencia, estamina. Ok. Chulo, chula. Se usa, o sea, hay muchos lenguajes a los cuales podemos traducir esto, así que no quiero detenerme tanto en esto cuando la realidad es que hay tantos de estos términos. Algún día quisiera escribir un libro de casos en los que la comunicación ha ayudado o ha descarrilado las buenas intenciones que puedan tener los proveedores de la salud conductual. Empachado, sí. Lidia, ¿cómo estamos, Lidia? Empachado, sí. Ustedes entienden esto, me imagino. Las últimas cosas que me gustaría decir, ya que se nos está acabando el tiempo, y para resumir, hay algunos asuntos que me gustaría compartir, especialmente en la evaluación clínica, en lo que queremos decir con evaluación clínica. No es común que los intérpretes no adiestrados y que los intérpretes no estén familiarizados con los entornos de salud conductual y que pueden asumir un papel protectivo sobre el cliente porque no entienden muy bien lo que está pasando en este entorno y quisieran normalizar ciertos tipos de comportamiento. Así que los intérpretes muchas veces tratan de hacer lo mejor posible para interpretar y entender lo que el paciente está manifestando. Su papel es darle sentido a la comunicación, y para un proveedor decirle a un intérprete que no todo lo que diga este paciente va a tener sentido, o no trates de darle sentido a cosas que no entiendes. Esto no se hace, sino que te comuniquen lo que la persona está diciendo. Algunos se van a sentir presionados a proveer más información al proveedor de lo que el paciente ha expresado. Y esto también es un intento de normalizar y de darle sentido a ciertas cosas que no deben. Y puede interferir con la calidad de interpretación y con la relación profesional, cuando esto se puede resolver en 3 o 4 minutos de comunicación con el intérprete y puede beneficiar el encuentro en general. Entonces, claro, en términos de la salud conductual en estos entornos, muchas veces se afecta por factores que son inconscientes al terapista de por sí. En muchos lugares se hable de la idea del efecto dispersado, que toma en cuenta diferentes características y afecta la manera en que los intérpretes interactúan con clientes de diferentes trasfondos. Y
se convierten en atributos negativos que pueden incidir en la evaluación de estos pacientes. Mientras que unos que son más proficientes en inglés pueden incidir de la manera inversa. Hay muchas veces que estos son matices bien sutiles y pueden ser problemáticos. Y el personal clínico tiene que entender, esto es muy importante, porque es la persona más capacitada en el salón para entender lo que está pasando. En términos de la terapia en grupo, hay un doctor, un instructor que habla el lenguaje americano de señas y él dice que en terapias de grupo la interpretación solo es efectiva o tiene éxito en las condiciones más controladas. Por lo tanto, en un grupo donde hay mucha información que viene del líder en sí, o sea, que es una persona hablando, o hay grupos que tienen múltiples personal clínico o educacional, o puede afectar el trabajo independiente que se hace con los clientes. Entonces el intérprete acaba sentado con un individuo o con un grupo de individuos y solamente se enfoca en ello. Entonces, pasamos a la idea del mito de la neutralidad. Esto quiere decir que el sesgo que puede haber en estos entornos clínicos con los intérpretes muchas veces se dan a malinterpretación. Estos describen cualquier relación que el intérprete pueda entender que tiene con los participantes y que afecta el impacto que puede tener este encuentro. Mesker, al que estoy citando, habla de la paradoja del intérprete, que aunque los intérpretes han tradicionalmente tratado de ser neutrales, muchos estudios sociolingüísticos demuestran que ellos simplemente no pueden ser simplemente un vehículo a la comunicación, especialmente en encuentros de complejidad alta, y tienen mucho poder de influenciar el discurso simplemente por la presencia, por su presencia, por las palabras que escogen, por la comunicación no verbal en estos entornos clínicos, y su participación va a tener un impacto sobre el discurso que ocurre en estos entornos. Así que tenemos que facilitar que el personal clínico pueda interactuar con estos profesionales de una manera efectiva y trabajar con ellos y atender estas ideas de sesgo, de neutralidad y de apoyarlos de la misma manera que ustedes apoyan a sus trabajadores sociales o, o los trabajadores de rehabilitación social, de cómo los traumas pasan de un primer plano o un segundo plano. Así que ay, ya son la 1:30. Así que con mucho gusto yo me puedo quedar un poco más de tiempo. Me disculpo por haber tomado tanto tiempo. Es que me envuelvo y no me puedo detener. Pero las diapositivas están disponibles y ustedes pueden darse cuenta que a mí me fascina este tema y que puedo hablar de esto por mucho tiempo. Y les agradecemos a todo el mundo haber sacado su tiempo para estar aquí con nosotros. Podemos tomar unos minutitos para algunas preguntas y quiero recordarle al público que por favor completen nuestra evaluación. Voy a compartir el enlace en el chat y también las diapositivas se compartieron a través del chat. Y también junto con la grabación de la sesión del día de hoy va a estar disponible en nuestra página de internet, así que invitamos a todos a que visiten nuestra página web y vean esta sesión y otras sesiones previas. Así que vamos a mirar rapidito en la funcionalidad de preguntas y respuestas. Tenemos unos buenos comentarios por aquí. Una pregunta que tenemos de Joshua: ¿cuáles son tus ideas? ¿Cuál es tu opinión sobre las certificaciones de alta?
Creo que estás con el micrófono apagado, kind of Lili. certification? ¿Qué tipo de certificación? Disculpa. Alta, ALTA. Well, my understanding is Bueno, that mi that's entendimiento es que Alta like simplemente es una compañía de idiomas, ¿no? Que simplemente hace como una prueba de evaluación de la lengua y mide tu nivel de dominio. Si hay otra cosa que ellos tengan y que certifiquen, no lo conozco. We have another question Si from tenemos otra pregunta también de Jessica, ¿está familiarizada con alguna organización o recursos que los intérpretes, con los que los intérpretes puedan conectar? Me encantaría asistir a más adiestramientos para que reflejar esto en el Well, of trabajo que course, estoy a lot of haciendo. them. Sí, hay We, muchísimos. Debbie, we were going to put together a Creo que little íbamos a, ¿verdad, Debbie? Íbamos a hacer document. una hojita de información para enviarla y yo me comprometo a hacerlo. Hay unas compañías buenas, son compañías lucrativas que están haciendo interpretación informado por el trauma, no recuerdo el nombre ahora mismo, pero yo voy a a buscar algunos de esos recursos y añadirlos a este documento que queríamos compartir. Sí, también lo vamos a compartir a través de nuestra página web. So we have a response, yes. Y ahora tenemos aquí una respuesta en inglés, sería excelente. Déjenme mirar por aquí un momentito. Ahí hay un comentario sobre el, el asunto de la inteligencia artificial del Google Cloud Translation AI, que ahora cubre 189 lenguas, ¿no? Eso es otro elemento, ¿no? Para la interpretación y la traducción. Okay, we have a question. Okay, that was Tenemos si la otra pregunta ya la contestaron. Déjenme ver si tenemos alguna otra pregunta que haya entrado. Están diciendo ahora Joshua que algunas agencias utilizan Alta para certificar a sus clínicos para que puedan y a sus manejadores de casos para que los hagan oficiales como intérpretes. Tenemos algunos comentarios y respuestas a esto. Pues yo creo que con eso está. Básicamente son las preguntas que han sometido. Veo una pregunta por aquí que me hacen todo el tiempo, que es Sonia Tamés, que dice, ¿cómo puedes hablar de manera cortés con clínicos que están tratando de hablar español con los clientes y no, ¿verdad?, faltarles el respeto? Y yo creo que yo no voy a ser la mejor persona para describir cómo hacer esto, pero nosotros en nuestras clases de interpretación sí que establecemos la diferencia entre los diferentes estilos de comunicación, asertivos, pasivo-agresivos, etcétera, etcétera, y practicamos maneras asertivas de enfrentarnos a personas de este tipo, y esto es muy común. Así que tiene que estar, ¿verdad?, como basado en tu propio estilo de comunicación personal, pero no es, sí que es razonable utilizar una historia como la mía, como que, "Ay, mira, yo conozco a esta mujer, que ella habla, como ella pues quería hacer, ¿verdad?, el mejor trabajo posible, pero en realidad lo que estaba haciendo era desayudando, hablando español como intérprete no adiestrada y no nativa española". Entonces, no sé si hay una contestación fácil y rápida para esa pregunta, pero en cierto modo eso requiere que el personal bilingüe dé un paso adelante y aboguen por servicios lingüísticos y que sean los que están como que, ¿verdad?, ocasionando, entre comillas, los líos, el problema, entre comillas, pero de una manera positiva, ¿no? Exigiendo que sea algo que la organización permita que ocurra. Thank you for your response. Okay. Ok, muchísimas gracias entonces por esa contestación. Y yo creo que no tenemos más preguntas por el momento. Nuevamente, Cecily, muchísimas gracias por tu presentación maravillosa y te agradezco haber sacado de tu tiempo para estar con nosotros y espero que, ¿verdad?, estés con nosotros también en eventos futuros. Vamos a compartir con ustedes las diapositivas como mencionamos y la evaluación. Así que con eso sería todo. Muchísimas gracias y que tengan una muy buena tarde.